Hola, el dia 3 de desembre es celebra el Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. I com cada any l'associació Acompanya amb Sant Cugat, celebrem un col·loqui relacionat amb la discapacitat intel·lectual. En general, aquest any el lema dels actes que es faran al municipi serà Som especials com tothom. Hi haurà molts actes durant tota la setmana i especialment el diumenge 3 de desembre al matí. En el programa d'avui, en aquest col·loqui, parlarem del trastorn de l'espectre autista, el TEA, i en aquesta ocasió comptem amb la presència del senyor Víctor Adé, psicopedagog a la unitat d'hospitalització terapèutica i unitat terapèutica de dia TEA de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, amb el senyor Carlos Aguilar, vicepresident d'Acompanya'm i pare del Marc, un nen de 8 anys diagnosticat de TEA, amb la senyora Maia Herbàs, psiquiatra, cap del Servei de Salut Mental Infantil i Juvenil de l'Hospital Universitari Mútua de Terrassa, directora clínica d'IGAIN a l'Institut Global d'Atenció Integral al Neurodesenvolupament. Amb el senyor Ferran Felius, que és el director del Comissionat per a Persones amb Discapacitat de l'Ajuntament de Sant Cugat i pare de 2 nois amb autisme, i jo soc la Isabel Montesinos, que soc la presidenta de l'associació Acompanya'm i que intentaré moderar aquest col·loqui. Benvinguts a tots. Potser la primera pregunta que cal és, Amaya, ¿qué es el TEA? Bueno, es complicado, ¿no? Y hemos cambiado mucho también el concepto en los últimos años y, como bien dice, el TEA es un grupo de trastornos, de alteraciones del neurodesarrollo de diferente tipo de presentación y de diferente tipo de severidad. Tenemos un grupo de personas con autismo que además de autismo tienen otras alteraciones del neurodesarrollo, tienen asociado discapacidad intelectual, un grupo de ellos tiene también afectación muy importante del lenguaje y pueden tener también incluso otro tipo de problemáticas asociadas, de que son muy movidos o que incluso pues pueden tener incluso alteraciones un poco dentro del área de la conducta. Por otra parte, también tenemos otro grupo muy diferente en su presentación, que son aquellos que no tienen una discapacidad intelectual asociada, pero también tienen toda la esencia de las alteraciones del autismo en el área de la sociabilidad, de la comunicación y de los intereses, y que aparentemente son personas que funcionan en muchos aspectos, en el lenguaje, en su comunicación, pero en cambio también pues tienen una vulnerabilidad muy importante en poder construir una vida autónoma. Y mientras la van construyendo, pues van a tener también necesidades muy importantes en la adaptación dentro del ámbito escolar y las familias también, para entenderlos y para ayudarles a mejorar sus dificultades. Todos tienen en común lo que llamamos la esencia de lo que es el autismo, que son dificultades en las relaciones sociales, algunos en lo que es la iniciación de la iniciación social, pero otros, como son las niñas o las mujeres, tienen buena iniciación social, pero en cambio tienen dificultades tanto en la respuesta, en la interacción, en la cognición social, saber cómo adaptarte a las personas o a los diferentes contextos. Y también otra de las áreas importantes es el área de la comunicación. Puedes tener un buen lenguaje expresivo, pero todos están afectados en cómo comunicarse efectivamente dentro de los diferentes contextos. Y también pues, la otra área que es también diagnóstica de autismo es el área de los intereses, de la inflexibilidad al cambio, mínimas cambios que les provocan un enorme estrés, intereses también muy repetitivos que a veces también limita su funcionalidad
y todo el área de las alteraciones sensoriales. Sí, mucha información. Així podríem dir que realment no és una malaltia. No, yo sinceramente pienso que no, es decir, es alguien que nace de una manera y que muere de la misma manera, ¿no? Otra cuestión es que esta manera de nacer le reporte, por una parte, habilidades, porque en muchos de ellos tienen habilidades, pero también indiscutiblemente dificultades. Y cuanto más alteraciones evolutivas tienes afectadas, más necesidades vas a tener. També ens has comentat que clar, hi ha molts tipus diferents, no? Uns tenen problemes més socials i altres tenen problemes que potser és un tema de discapacitat intel·lectual. Però també pot anar junt. Hi ha qui necessita de tot, el suport en general de tot, no? Quan ens parlen de l'Asperger, és un tipus de TEA o estem parlant d'un altre concepte? Amaya o Víctor, podem contestar qualsevol. Sí, si quieres Víctor. Vale. Bueno, sí que es verdad que desde la última concepción de lo que serían los trastornos del espectro del autismo en el último manual diagnóstico y estadístico, la categoría de síndrome de Asperger o de trastorno de Asperger ha desaparecido. Pero sí que la podríamos, por así decir, englobar, o las características del Asperger las podríamos englobar en lo que sería el trastorno del espectro del autismo sin discapacidad intelectual, pero sí con esta problemática nuclear que comentaba Maya, ¿no? Que son estas dificultades en cuanto a la iniciación también en la comunicación y en lo social, y toda esta serie también de intereses a veces como muy restringidos o muy repetitivos, ¿no? También lo que el nuevo manual, ¿no? de diagnóstico, o sea, lo que, bueno, y aquí Amaya puede hablar mucho mejor que yo como experta que es en esto, pero lo que sí que nos dice, ¿no? Es que a la hora de poder diagnosticar este trastorno del espectro del autismo, entonces lo que sí que especificamos, o lo que se especifica ahora, es si este TEA cursa o no cursa con una discapacidad intelectual o no. En el caso del Asperger tendríamos lo que ahora llamaríamos pues un trastorno del espectro del autismo sin una discapacidad intelectual, ¿no? Luego también lo que, bueno, no sé, o sea, o por toda la experiencia que yo tengo también, el evitar un poco el tema este de la sobredotación, ¿no? De la superdotación, que muchas veces que considerábamos o a que llamábamos también síndrome de Asperger, ¿no? El mito este de que todas las personas con autismo, o sea, son súper inteligentes o tienen una inteligencia, ¿no? Por encima de la media. Muchas veces esto no es así, sí que nos encontramos, creo, con un pequeño grupo que a veces sí que tienen estas habilidades, ¿no? Un poco de sabios, pero también lo que nos encontramos es con un grupo de personas que tienen unos intereses también como muy restringidos a veces en un ámbito, y este ámbito o esta restricción de intereses también lo que a veces los hace son expertos en este ámbito, ¿vale? Y no hay que confundir tampoco esa experteza en este ámbito con el hecho de tener a lo mejor una superdotación o una sobredotación, ¿no? Y muchas veces porque a veces la experteza en este ámbito, y aquí yo creo que es donde nosotros también tenemos una dificultad como profesionales, es hacer que esta experteza justamente, o que estas habilidades acaben siendo muchas veces funcionales, ¿no? O sea, porque tenemos a personas que tienen unas grandes habilidades para según qué cosas, y la propia sociedad o el propio entorno, sobre todo laboral, ¿no? O educativo, que a veces les damos o les proporcionamos, hace que estas habilidades no se puedan desarrollar de la manera que se podrían desarrollar, o que no sean, por así decirlo, funcionales, ¿no? O sea, y entonces yo creo que aquí nosotros los profesionales también, y bueno, tenemos una gran labor en poder hacer funcional todo aquello, como comentaba Maya, o estas habilidades del autismo, ¿no? Que no todo en el autismo son dificultades. De hecho, hay muchos expertos que ahora también están hablando ya no tanto de trastorno del espectro del autismo, sino condición, ¿no? del espectro del autismo, que también es un término que, bueno, o sea, tendríamos que coger a veces con pinzas,
dependiendo también cuál sea la presentación, ¿no? Yo que estoy acostumbrado, por ejemplo, al trabajo durante toda mi trayectoria de niños y niñas con autismo, con una discapacidad intelectual grave, claro, hay muchos papás o muchas mamás que cuando les hablas de condición te dicen, bueno, de condición nada, ¿no? O sea, mi hijo tiene un grave trastorno, tiene un trastorno realmente severo, porque este autismo que comentábamos antes se da con muchos otros problemas asociados, como puede ser, pues, bueno, muchas dificultades de regulación de conducta, muchas dificultades de la comunicación, muchos problemas en el tema de la integración sensorial que realmente dificultan muchísimo a los familiares el día a día, ¿no? Y bueno, supongo que luego seguiremos hablando de este tema, pero está aquí el kit de la cuestión, no solo el hecho de trabajar con el chico o con la chica que tiene autismo, sino también con los familiares de las personas, porque realmente nos encontramos a familias que muchas veces también están muy desgastadas por las grandes dificultades que hay, ¿no? Claro, además supongo que los padres necesitan un poquito de formación para saber cómo facilitar la vida de sus hijos, ¿no? Que no es tan fácil. Bueno, pues me abres un poquito para preguntarle a Carlos, al teu fill, quan i com el van diagnosticar? Bueno, todo comenzó con una simple visita rutinaria al pediatra, 18 meses tenía el nene, y te hace las típicas preguntas, entiendo, ¿no? Y señala y te mira a los ojos, como veíamos quizás como padres, no con los conocimientos del autismo en su época, ¿no? Pues desconoces o pasan desapercibidos, y este pediatra, pues bueno, dijo, hombre, notó algo y nos derivó a lo que se conoce CEDIAP, el DAPSI de Sant Cugat, y en este centro, bueno, pues en una primera, digamos, visita, pues ya vieron un poco, el diagnóstico fue un prediagnóstico de posible TEA, que con los meses sí que se diagnosticó, y estamos hablando sobre los 3 añitos ya, porque claro, más no respondía a su nombre, no te miraba a los ojos, no respondía, no tenía intereses como los otros nenes, ¿no? Entonces quizá como papá inexperto pues no percibes ese feedback, ¿no? Y bueno, es un profesional que al final te pone un poco en el camino, claro, ¿no? Claro, porque supongo que es complicado. No todos los niños tienen el mismo ritmo de aprendizaje, y a veces detectar que sí, realmente te encuentras ante un caso. De hecho, sobre todo al principio es confusión, porque te van comentando trastorno del lenguaje, porque claro, Mar no verbal, te vienen muchos inputs de posibles causas o posibles problemas, y al final no sabes a qué aferrarte. Y las familias, ¿no? Un poco como vicepresidente de Acompañan, estoy percibiendo que es un gran problema, ¿no? El de decir, la falta de información, cada vez se va mejorando, está claro, pero sí que existe una falta de formación o una falta de información que hacen que las familias vayan muchas veces en un rumbo un poco perdidos, ¿no? Entonces, eso se añade un poco al asimilar digamos, el diagnóstico a no saber cómo reaccionar, no saber hacia dónde dirigirte, ¿no? Un poco esto. I ara mateix en quin punt es troba el Marc? Home, el Marc está ahora en un punto, digamos, desde que fue diagnosticado, digamos que está en su punto más crítico, porque hace unos meses aparecieron una serie de conductas que habían aparecido esporádicamente, pero muy leves, y se han ido, digamos, acrecentando sí. En el tiempo, pero aparte, o sea, con más frecuencia y sin motivo aparente, ¿no? O por lo menos no saber tú decir qué motiva esa conducta, ¿no? Entonces, esas desregulaciones que decía Víctor, ¿no? Constantes de conducta, de agresividad, tanto en el entorno escolar como en casa como en la calle, nos ha hecho
vivir de forma muy dificultosa, en el sentido de que hemos dejado de hacer vacaciones, hemos dejado de salir a pasear casi, o parques, evitar parques que hay niños. Claro, son situaciones que tú, claro, quieres que el nene no haga daño a otros nenes, o que no. Entonces hemos cambiado nuestra forma de vivir. Entonces, a través de los profesionales del CESMIC y otros, sobre todo CESMIC nos orientó, el colegio también puso de su parte, porque al final se tuvo que activar protocolos. Ha estado ingresado en Mutua, en Hospital Clínic, tuvo varios brotes, digamos, varias situaciones así punta, que al final han derivado en el ingreso de la unidad hospitalaria de Mutua Tarrasa, para reconducir tanto al nene como nosotros, como decía Víctor, ¿no? El desgaste en nuestro caso es brutal, o sea, es desde que mi mujer deja de trabajar para pasar a ser la cuidadora, el tema del trabajo lo pasas casi a un segundo plano, ¿no? Porque al final te preocupa tu familia y tu hijo, ¿no? Y tienes que sacar horas de donde no hay para intentar que todo funcione. Ens comenta el Carlos que el seu fill està ingressat en aquesta unitat de Mutua de Terrassa. Jo us pregunto en què consisteix aquesta unitat, quins objectius pretén aconseguir. Sí. Bueno, esta unidad es única en España, ¿no? Nos costó muchísimo desarrollarlo y realmente fue gracias a la sensibilidad política de una persona en aquel momento que nos ayudó. Realmente es para el grupo de personas con autismo que tienen comorbilidades o bien con problemas de salud mental o de conducta que no han respondido a ningún tratamiento previo. Por lo tanto, han estado en varios ingresos hospitalarios o en hospitales de día, en Estados Unidos hay 7 unidades de estas características. Pero nosotros, una de las cosas que al desarrollarlo y hablando sobre todo con experiencias de las personas que las habían desarrollado en Estados Unidos, pensábamos que lo más importante era incorporar a las familias dentro del proyecto. Por lo tanto, es una unidad en que los padres son parte de todo el proyecto, están allá, todo se hace con completa transparencia. Son en general, va dirigido a menores de 18 años y muchos de ellos en ese momento pues están muy desestabilizados con problemas de agresividad, de conducta, y una de las también de los pasos que dimos, que fue muy difícil, fue decir que yo creo que la primera unidad que está prohibido la contención mecánica, y esto realmente ha sido muy difícil, porque inicialmente bueno, tener 10 personas o 10 fue complicado. El equipo, ¿no? Y Víctor también podrá hablar, ¿no? Porque la incorporación de Víctor para nosotros en la unidad ha sido importantísimo por todo su conocimiento que tiene también en personas con dificultades de comunicación y personas también asociadas a discapacidad intelectual. Pues el equipo se ha formado en métodos de sujeción y bueno, seguimos formándonos porque es una parte esencial de ver cómo el equipo mejora de tal manera que alteremos lo menos posible, pero también es verdad que es importante mantener la seguridad de las personas y del staff también dentro de la unidad. Y luego otra de las líneas también muy relevantes es la línea de investigación del equipo, es una línea en farmacogenética. Como hay muchas comorbilidades, muchos de ellos tienen muchos efectos secundarios con las medicaciones, han intentado muchísimas, incluso a veces con deterioros muy importantes meramente por las medicaciones, y llevamos una línea farmacogenética donde elegimos los fármacos basados en cuál es los mejores indicadores genéticos de efectividad
y de efectos secundarios, ¿no? Víctor también puede explicar, ¿no?, un poco desde dentro también la unidad, ¿no? Sí, yo como característica también, o sea, algo que cabe resaltar es que es una unidad que está creada para el trabajo de personas o de niños y niñas con trastornos del espectro del autismo, ¿no?, o adolescentes. Entonces es una unidad que a nivel de entorno también es bastante amigable en este sentido con las características de las personas con autismo, ¿no? Es una unidad que a nivel sensorial respeta bastante las particularidades sensoriales también, a nivel de entorno, ¿no?, a nivel de ruido, por ejemplo, y toda esta estructura también facilita mucho el trabajo. Y como comentaba Maya, o sea, aparte de la unidad, en todos los sitios donde yo también he trabajado, ¿no?, la importancia esta, y creo que para mí es fundamental, es el hecho de incorporar a la familia también en el trabajo. Estamos trabajando con personas que muchas veces tienen muchas dificultades para poder generalizar también comportamientos, si ya cuesta, ¿no?, en adolescentes, ¿no?, que no tienen autismo o normotípicos, dices, ostras, en la escuela se comporta de una manera, ¿no?, en casa se comporta de otra con el papá y con el otro profesional se comporta de otra. En chicos y chicas, donde muchas veces, o sea, tienen estas dificultades para poder generalizar y donde a veces esta competencia social está tan tocada, o sea, pues vale la pena, ¿no?, el poder trabajar con los papás y con las mamás in situ a través de poder empoderarlos también, ¿no?, y sobre todo también, o sea, yo creo que es un trabajo que me ha pasado mucho, ¿no?, o sea, mucho feedback en el sentido de que ellos también, yo no me sitúo solo como profesional tampoco, ¿no?, sino como muchas veces los papás y las mamás también saben muchas cosas que nosotros los profesionales no sabemos de su hijo, ¿no? Y es poder trabajar así, de esta manera, facilita mucho también el progreso y facilita mucho también el tema de la adaptación, ¿no?, en este sentido. O sea, la verdad que es una unidad que en ese sentido, desde que llevo trabajando allí, pues la verdad que es algo, pues de las cosas que más valoro, ¿no?, el poder trabajar conjuntamente con la familia, sobre todo en el mismo entorno y sobre todo en el entorno también lo más natural posible, ¿no?, porque quien dice a veces en la unidad, también decimos en el parque, ¿no?, donde a veces cuesta mucho más de gestionar según qué determinadas situaciones, ¿no?, pero es importantísimo poder trabajar así desde el primer día, porque lo que hemos visto muchas veces es que, y a mí me ha pasado, ¿no?, en toda mi experiencia también como docente sobre todo, es decir, ay no, si el chico o la chica ya es capaz de hacer esto, y luego va a casa y el chico o la chica no es capaz de hacer aquello, ¿no?, o va a comprar y no es capaz de hacerlo, no, lo desarrollábamos nosotros en un entorno como muy controlado, ¿no? Claro. Pero claro, esto no era funcional. Lo que es funcional realmente es poder decir, bueno, hay dificultades para ir al parque, pues bueno, pues vamos a trabajar yendo al parque, o vamos a trabajar yendo, como hacen muchos chicos que están en la unidad, pues a la biblioteca, ¿no?, al entorno comunitario también, ¿no? O sea, vamos a poder trabajar en el entorno lo más natural posible. Claro, porque si no, allí es un entorno seguro que no tiene factores que se van a encontrar en la vida real. Igual que la escuela también es importante, el no perder, sobre todo, ¿no?, o sea, el tema de la parte escolar también, si esos chicos están llevando a cabo una escolarización y esa escuela muchas veces está yendo mal porque los problemas están yendo más en otro entorno, pues el poder mantener también la escuela, poder trabajar con la escuela, poder visitar la escuela, ¿no?, poder visitar el domicilio, o sea, intentar respetar al máximo todos los escenarios de desarrollo de aquel niño, de aquella niña. I aleshores com es decideix quines persones han d'entrar, han d'ingresar a la unitat? Pues los que no han respondido a nada, es decir, claro, que parece, dices, bueno, que debe haber pocos, pero hay muchísimos, ¿no? Es decir, nosotros hemos hecho muy poca publicidad, porque sería nuestra, y así todo, con muy poca publicidad, pues tenemos una lista de espera de unos 4 meses, tenemos alrededor de 1 o 2 plazas para otras familias de España, porque no hay nada, y entonces tenemos casos de familias que están realmente desesperadas, ¿no? Yo creo que es una necesidad de que haya, pues como nuestra unidad, porque sí que tenemos 10 plazas, igual podemos aumentar, pero tampoco es una cuestión, yo creo que habría que desarrollar en más sitios proyectos de estas características.
También es verdad que dentro de salud mental infantil y juvenil o de adultos, lo único que se ha desarrollado específico es esto, para lo más severo. Los únicos recursos que tenemos son esta unidad de 10 camas y luego 3 unidades de hospital de día, también para aquellos que no hayan respondido a tratamientos previos, que es una en el Hospital Clínic, otro en San Joan de Déu y otra tenemos nosotros, en menores de 18 años. Para adultos no hay nada específico, y eso qué quiere decir que no hay unidades para adultos con autismo, con gente especializada y con sitios adecuados para ellos. Y en menores de 18 años no hay un programa específico para autismo. Es decir, hay programas para trastornos alimentarios, para psicosis, para trastornos de conducta, y en cambio no tenemos nada para autismo. ¿Y eso qué quiere decir? Que hay recursos de atención precoz hasta los 4 años, porque ahora ya nos los pasan a 4 años, y pasan todos, que ahora actualmente pues tenemos una prevalencia en Cataluña, que lo publicamos nosotros, de 1,23% en menores de 18 años, que pasan a los equipos de salud mental infantil y juvenil sin recursos específicos, y no se ha desarrollado nada. Y esto, pues yo creo que todas las familias, para ellos es una pérdida muy importante. Los equipos de atención precoz tienen prácticamente incluso más profesionales que la red de salud mental infantil y juvenil, que cubrimos todo, y pasan pues con pocos recursos. Yo creo que es fundamental el que primero se piense cuál es la mejor alternativa a nivel de tratamientos. Igual no todos tienen que estar en salud mental. Aquellos que tienen discapacidad intelectual, no tiene sentido que vengan a un despacho, a un hospital. Tenemos que ver cómo se desarrollan todos recursos comunitarios para este colectivo que tiene autismo, que tiene discapacidad intelectual, dificultades de comunicación, y que realmente facilitamos a las familias y a ellos tratamientos adecuados. Es decir, que en el ámbito, yo creo que del autismo, hay mucho que hacer, muchísimo, y muchísimas necesidades que están totalmente descubiertas. Nuestra unidad es meramente una pequeña cosita para el más grave, que en el fondo evidentemente también son los más necesitados, familias que llevan años y años y años con recursos que no les funcionan y que además no ven salida tampoco para su situación. Y esto es un poco para lo que desarrollamos, y también un poco demostrar que con equipos bien formados, especializados, incluso aquellos que han estado años en servicios que no les han funcionado, se puede mejorar mucho la vida de estas personas. Meramente, el tiempo máximo de ingreso son 3 meses, tampoco es mucho, y se puede mejorar incluso después de años en que no les ha funcionado nada en los servicios más especializados de salud mental. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que podríamos mejorar muchísimo la vida de las personas si equipos especializados o bien formados se ofrecerían intervenciones y ayuda de maneras muchísimo más precoces. Claro, trabajar un poquito además coordinados en todo el entorno de los chicos, ¿no? En el entorno escolar. Sí, en todos los entornos de desarrollo, como comenta Maya, o sea, no tiene sentido. Ella habla de los casos con discapacidad intelectual o dificultad del lenguaje, pero es que muchas veces también, incluso con cualquier persona con autismo, muchas veces el hecho de trabajar en despacho, o sea, tampoco tiene mucho sentido. Y la atención, como comenta, no debe ser únicamente competencia de salud mental, sino que debe ser algo mucho más comunitario. Y hasta que no abramos este enfoque, o sea, tendremos dificultades en ese sentido, porque como hemos dicho al principio, o sea, el autismo, pues bueno, viene desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y lo que necesitamos son apoyos en todos los entornos donde aquella persona, o sea, pues se va a desarrollar, no solo 1 hora cada 2 semanas en un despacho de un clínico, ¿no? Per una família a Sant Cugat que pugui tenir indicis
que el seu fill podria tenir TEA, quina ruta hauria de fer, a on s'ha de dirigir, i també depenent de l'edat, perquè m'imagino que és diferent que tingui de 0 a 5 anys o tingui més de 5. Claro. El primer paso siempre es el pediatra, ¿no? Que tenemos nosotros en todos los, tanto Tarrasa como Sant Cugat como Sant Quirze, que es nuestra área territorial, tenemos en lo que se llama el programa de soporte a primaria, que todas las semanas alguien del equipo de salud mental va a todos los centros de atención primaria a recibir todas las derivaciones de pediatras y médicos de familia. Hay reuniones de coordinación con ellos y bueno, es el primer paso, ¿no? Sí que es verdad que niños muy pequeñitos van a los equipos de atención precoz, y luego pues entre los 4 y 6 años, dependiendo, ya pasan a los equipos de salud mental. Entonces, dependiendo, porque 2/3 partes, es decir, una tercera parte de las personas con autismo se diagnostican antes de los 5 años, pero 2/3 partes se diagnostican más tarde de los 5 años. Sí. Es decir, que eso que quiere decir que el diagnóstico no solo es en la parte de atención precoz, hay algunos que se siguen diagnosticando y que estamos diagnosticando en adultos. Por lo tanto, yo creo que incluso yo creo que la gran mayoría de los adultos que no tienen discapacidad intelectual no se han diagnosticado, y por lo tanto los equipos de adultos de salud mental lo tienen que plantear también dentro de su diagnóstico diferencial. Creieu que hi ha més casos de TEA ara que abans, o que no hi ha més casos, sinó que simplement es diagnostican més? Claro, yo lo que sí que veo es que cada vez también hay mucha más gente formada en ese sentido, hay mejores herramientas, aunque nos falte, pero todavía hay mucho más sensibilidad, o sea, cada vez hay más sensibilidad, ¿no? a este diagnóstico, y evidentemente, o sea, yo creo que quizá, no lo sé, a lo mejor Amaya nos puede responder más a esto, sí que han aumentado los casos, pero creo que también se están diagnosticando cada vez más porque la gente está mucho más sensible a esto. Y luego hay un tema también que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero que las categorías diagnósticas también son bastante variables, ¿no? O sea, claro, hemos hablado al principio de el Asperger, ahora sí, ahora no, ¿no? Todo esto, claro, no es que sea algo que, o por suerte, por desgracia sobre todo, ¿no? Que ahora actualmente podamos diagnosticar, ¿no? Con una prueba objetiva. O sea, nos basamos sobre todo en la clínica, ¿no? Yo no soy experto en diagnóstico, pero sí que vemos eso, que claro, la clínica o el ojo clínico o a través de diferentes pruebas estandarizadas, ¿no? Pues claro, sí que vemos que este tema ha mejorado muchísimo y cada vez pues somos mucho más sensibles a ello. Y aún así hay mucha gente que se nos está escapando. Sobre todo Amaya ha hecho un apunte muy importante, que son todas estas chicas dentro del espectro, ¿no? Que no cumplen como tal la sintomatología descrita en los libros, en los manuales diagnósticos, ¿no? O muchas personas sin discapacidad intelectual. Ahora Carlos comentaba el caso de Marc, claro, a los 3 años, ¿pero por qué? Porque hay una dificultad muy grave en el lenguaje, hay problemas a nivel de seguramente de un comportamiento también un poco alterado, hay dificultades a nivel cognitivo. Estos casos se suelen diagnosticar antes, pero hay muchos casos mucho más sutiles donde muchas veces el diagnóstico está llegando mucho más tardío, ¿no? Yo lo veía sobre todo cuando yo antes de trabajar aquí ahora en la unidad, estaba trabajando también en un centro de educación especial. Había muchos chicos y chicas que llegaban y el diagnóstico era más tardío porque no había esta discapacidad intelectual, y se veía a lo mejor en la escuela cuando se iniciaban sobre todo interacciones sociales mucho más importantes, o se tenían que exponer a determinados ambientes o entornos que a veces decías, uy, algo aquí no está funcionando, ¿no? Y que durante la educación infantil a lo mejor no era tan visible, no se podía percibir de la misma manera que un chico con una sintomatología mucho más alterada o con una discapacidad intelectual, ¿no? Y yo no sé si, ya te digo, no, si hay más o menos casos. Sí que es verdad que veo cada vez a gente mucho más formada y sobre
sobre todo mucha gente más sensible también a poder detectar esto, ¿no? Y seguramente también dentro de todo esto también puede haber una mala praxis también de decir, ay mira, es que tiene dificultades en la comunicación y tiene dificultades a nivel de interacción social, hay un TEA. No, o sea, no se trata solo de eso, ¿no? O sea, es mucho más complejo el diagnóstico d'autisme. Quins símptomes els més importants poden fer notar a una família que el seu fill pugui tenir autisme? Claro, a ver, ya el diagnóstico lo podemos hacer a partir de los 18 meses. Es decir, que, claro, en el primer año de la vida a veces los síntomas son bastante inespecíficos, ¿no? Es decir, niños que igual tienen alteraciones sensoriales, primero por una baja percepción, niños, por ejemplo, que igual ya tienen signos que no quiere decir que tengan autismo, que pueden estar relacionados, niños que no detectan el dolor o que no tienen ninguna necesidad de comer o de dormir, es decir, que no detectan sus necesidades más básicas, o todo lo contrario, que realmente son hiperreactivos a todo tipo de estímulos sensoriales, al ruido, al tacto, y que realmente les provoca mucha alteración. También el área de la psicomotricidad es un área que durante mucho tiempo no se ha dado importancia, pero que bueno, que también es algo que tenemos que contemplar, que alguien que tiene dificultades importantes en el área psicomotriz, pues también se debería evaluar si esto es normal o hay alguna alteración. Y luego ya generalmente pues ya a partir de los 9 meses, ya todas las alteraciones más propias del autismo es cuando empiezan a verse niños que no inician interacciones, no buscan a los padres, no responden. Los niños son sociales, nacen ya con la sociabilidad incorporada, vocalizan para llamar la atención, por lo tanto la vocalización también es importante. Niños que no vocalizan nada porque no tienen la necesidad de comunicarse con la gente querida. El desarrollo de la comunicación antes que el lenguaje, que son los gestos, es decir, los gestos. Ya los niños desde los 9 meses señalan para compartir, tienen toda una serie de comunicación no verbal, miran para compartir, para indicar cosas a sus padres. Y por otra parte, pues luego ya es todo lo que es el inicio del desarrollo un poco del lenguaje, que a veces también está asociada con el autismo, y luego ya a partir normalmente ya de los 2 años es toda la esfera de las conductas repetitivas, el juego repetitivo, intereses muy restrictivos, como decía Víctor antes, y esta inflexibilidad, esta rigidez que muchas veces les provoca un enorme estrés a ellos, asociados incluso con problemas de conducta, que mínimos cambios imperceptibles para nosotros, que puede ser un cambio de posición mínima en una silla, pues les provoca una enorme alteración o un mínimo cambio en la rutina. Importante también, ¿no? Como comenta Maya, es ver todos estos síntomas dentro de toda una esfera, ¿no? De todo un grupo, ¿no? Que el síntoma por sí solo no es indicador de nada. O sea, esta parte yo creo que también es muy importante, porque muchas veces familias, ¿no? Te hacen la consulta de, es que mi hijo camina de puntillas. Bueno, no pasa nada, ¿no? O sea, hay cosas que también son muy típicas del desarrollo, ¿no? O sea, ahí puede haber también un pequeño retraso en la adquisición de determinadas, ¿no? habilidades. Estamos hablando de alteraciones, ¿no? Estamos hablando de alteraciones y dentro todas de una gran esfera donde, no sé, se tienen que ir sumando para que todas configuren lo que actualmente pues llamamos ahora el espectro del autismo, ¿no? Que por sí solos estos síntomas muchas veces no son explicativos tampoco claro, de que esto de es nada. importante, ¿no? Porque yo creo que ahora quizá es verdad que claro, las personas a veces no leen sobre el autismo y se confunde, ¿no? Que tú tengas un síntoma y que tengas autismo. Eso no es así, es decir, síntomas parecidos al autismo son muy frecuentes en la población, que eso es lo que nos hace diferentes los unos a los otros. Hay gente muy sociable, gente menos sociable, gente más introvertida, y es una serie importante de síntomas dentro de la esfera de la sociabilidad, comunicación,
intereses y alteración de la sociabilidad, que tienes que cumplir todos estos síntomas con una interferencia importante en la vida, ¿no? Es decir, que eso también para las familias, que el ver nadie somos perfectos, no hay niños perfectos, y todos tenemos alguna alteración también dentro de la evolución, totalmente dentro de la normalidad, que eso es lo que nos hace más interesantes también. Es decir, Carlos, quan explicaven el tema de la unitat, que diuen que treballen amb la família, entenem que quan el nen ingressa, ingresseu vosaltres? Sí, també? De hecho, es, como ellos bien dicen, es un ingreso familiar, en el sentido de, también Marc tiene, estamos hablando de la edad, ¿no? Es una unidad para menores, pero en el caso de Marc es menor, tiene 8 añitos ahora, pero aparte es totalmente dependiente. Entonces nosotros en concreto pues nos quedamos bueno, normalmente mi mujer, ¿no? Parte de la familia se ha de quedar con el ingresado, o sea, duerme allí. Nos ha supuesto un poco, bueno, un esfuerzo, te iba a decir, realmente no es un esfuerzo porque venimos de una trayectoria un poco de constantes esfuerzos, entonces lo vemos como algo muy positivo, en el sentido de, igual hemos puesto muchas esperanzas, igual muchas, pero lo vemos como algo muy positivo, el estar allí, el poder tratar con profesionales que te orienten, te hacen ver cosas que Víctor decía que aprendía de los papás, pero nosotros aprendemos mucho de ellos también, ¿no? Cosas que tú no ves, que tú no percibes, quizás porque no estás en tu estado más óptimo, ¿no? Estás agotado realmente, llevas una trayectoria dura y entonces igual no estás lo suficientemente receptivo, ¿no? Esos momentos de pautas, de saber cómo actuar en situaciones, el dar un simple paseo, ¿no? El poder trabajar en entornos, ¿no? Porque claro, comentábamos cuando entrábamos a la unidad, no podemos pasear, pues vamos a pasear, no podemos ir al parque, pues vamos al parque, ¿no? Eso lo veo muy positivo, ¿no? Porque ellos también pueden ver un poco percibir en qué momentos puede surgir la conducta o no, o ver, bueno, qué puede motivar, y al final hay un aprendizaje que yo creo que nos va a ser beneficioso, está claro. O sea, bueno, lo vemos como algo muy positivo. Pero, sí, bueno, que es un esfuerzo familiar. Sí que es verdad que nosotros vale como familia sabemos que después de esto, ¿no? Pues habrá que seguir trabajando duro, ¿no? Y habrá que seguir aprendiendo y formándote, es un poco... Pero bueno, para eso está la vida, ¿no? Para coger los retos y asumirlos, ¿no? I assumir-los. Bueno, així, el que ha quedat clar de tot el que heu comentat també és que s'hauria de treballar tot en el seu conjunt i que potser tota la societat hauríem d'intentar ajudar a que la vida d'aquestes persones sigui més amable. Ferran, tu, a part de la teva experiència personal com a pare, ara que estàs a l'Ajuntament treballant per les persones amb discapacitat, què és el que ha fet fins ara l'Ajuntament per fer més amable la vida de les persones amb TEA i que teniu previst fer o continuar fent? Bé, jo he estat escoltant molt atentament i amb un plaer immens. Primer, abans de respondre i explicar-vos una miqueta com estem fent les coses a l'Ajuntament, no des d'ara sinó des de fa un temps, era felicitar acompanyant per aquest cartell tan interessant d'avui, tant amb la Laia com el Víctor i el Carlos com a company, però evidentment ells dos com a tècnics i com a persones especialistes ens coneixem des de fa moltíssims anys i hem viscut experiències que jo crec que la conversa d'avui fa 10 o 15 anys no l'haguessin tingut, ni molt més, no? Vull dir que estaven dient que són persones que es dediquen al benefici de les persones, sobretot amb el trastorn de l'espectre autista,
i és un projecte pioner aquí a Espanya, no? I per tant jo penso que ells també són persones úniques aquí, i avui posem en valor de que han deixat de fer les seves tasques habituals per poder venir amb nosaltres, i jo crec que és un luxe. També dir que la Maia participa, encara que no molt activament, però sí que ens ha promès de que vindrà algun dia amb una taula a saludar la gent de la taula, famílies, entitats. Doncs bueno, és un plaer immens el poder tenir professionals com vosaltres, i per això us agraeixo que avui heu pogut venir, no? I sentit molt atentament, m'he sentit per una banda identificat, doncs perquè jo tinc dos fills també. Sentia el Carles que estava explicant una miqueta les andances del Marc, i també hem tingut espais familiars en grups d'ajuda mútua on explicant, i he viscut una miqueta el procés del Carles amb el Marc, i bueno, jo després igual us faig alguna pregunteta també, perquè m'he quedat aquí una mica al final, però millor perquè així ens puc preguntar, no? A veure, des de l'Ajuntament, primer, la meva aportació com a comissionat i com a nova tasca és aportar la meva sensibilitat, primer la sensibilitat que tinc envers el tercer sector, i per altra banda també aportar les necessitats de les famílies, no? Abans parlàveu de que les famílies aquest projecte està molt bé, doncs perquè això que deies, no? Portar el nen al despatx que el vegi el psiquiatre i que pràcticament no puguis ni interactuar, ni dir, ni què fer, ni si la medicació, o sigui, són uns espais com bastant estressants i bastant caòtics, on a vegades la família és la que decideix, no? I quan deies tu, tots aprenem, nosaltres aprenem de vosaltres i vosaltres aprenem junts, no? I aquesta és una bona experiència, no? I penso que malgrat que des del món municipal és una vessant diferent, des de l'administració de la Generalitat evidentment s'ha de reclamar més espais, vull dir, m'esteu dient llistes de 4 mesos i temps limitats per les famílies, no? Per tant encara és insuficient, jo crec que és molt insuficient, i encara tindrien que tenir més recursos, no? I amb això les famílies, les entitats i els professionals no parem, no? I per tant les famílies tenen aquest desgast, i és així, no? Des del punt de vista TEA, l'Ajuntament, des de l'any 2018 es va constituir la taula TEA, una taula específica només per tractar el transport de l'aspecte autista. Actualment estem sobre les 20 persones dintre d'aquesta taula, són entitats, són persones, són tècnics d'APSI, l'EAP, serveis socials i tècnics de l'Ajuntament, on és un espai de reflexió, és un intercanvi de coneixements i recursos perquè seguim aprenent tots de tots, i per fomentar l'atenció integral de les persones. Jo penso que la part tècnica és vital en aquesta taula, i jo us podria dir que des de fa 5 anys he participat més d'una vegada en aquestes taules des de fora, i per tant ja s'estava treballant intensament. Ara, doncs, amb la meva aportació puc reforçar una miqueta més, no aquesta taula sinó unes altres que també participo i coordino, doncs perquè és una mirada transversal, és una mirada directa amb les regidories, on també podem transmetre aquests problemes, aquestes mancances que realment el col·lectiu pateix. I què estem fent des de la taula de dir, tot això està molt bé, tot això es tradueix en millorar la qualitat de vida de les persones, perquè moltes vegades no hi pensem i sortim un diumenge i que bé, perquè Sant Cugat està plena d'entitats, d'activitats els caps de setmana, i moltes vegades diem, ostres, imagineu-vos a vosaltres els trabucaires, amb tots els respectes, perquè és una gent molt maca, que animen molt les festes, però per les persones amb trastorns de l'espectre autista
els trabucaires són algú vetat, no? Perquè no pot ser, no? El soroll és una de les coses que precisament veten. Què hem fet? Doncs mira, per exemple, el cinema per tothom és una de les activitats pioneres d'aquí, de l'Ajuntament, juntament amb els cinemes de Sant Cugat, on hi ha sessions mensuals d'una pel·lícula on la llum no està apagada, sinó que és una llum tènue, el so de la pel·lícula, els altaveus s'abaixen i els nois i noies poden aixecar-se sense cap problema per anar al lavabo, per anar a buscar unes crispetes, com deia el Carlos, a donar 3 voltes a la sala de cinema, vull dir, i penso que bueno, analitzem aquestes barreres, no? Sobretot, per exemple, amb el tema de la cavalgada de Reis l'any passat, també tenim un tram on en aquell tram el so és una mica més baix, les llums no són tan estridents i per tant ni es llencen els carmells, sinó es donen a la mà, no? L'any passat va ser el tram de la Rambla del Celler. A les festes majors també tenim uns espais prioritaris perquè sabem que als nostres fills i filles la paciència no és una virtut, vull dir, no saben el que és la paciència i esperar costa molt, no? I per tant hem fet tant amb els espais de festa que puguin tenir espais prioritaris per poder accedir al trenet de Nadal. També és una de les coses que sabeu que a la plaça Octavià es posa moltíssima gent. Ja l'any passat van posar des de la caseta de fusta aquella que tenim les persones que deien, escolta, el meu fill té discapacitat, no només en trastorns de l'espectre, però té discapacitat, vull dir, tenim una prioritat, no? I això ajuda també, totes aquestes activitats, a que la ciutadania de Sant Cugat entengui que hi ha persones amb altres capacitats i per tant necessiten aquesta atenció especial, no? Vull dir, moltes vegades ens hem pogut trobar, no? Però no ens colem dintre del trenet de Nadal, no? Per exemple, no? Sí, és veritat, nosaltres tenim aquesta prioritat i nosaltres ocupem un espai, donem la bota i continuem trajecte, no? S'han fet projectes com per exemple, exposicions fotogràfiques on han fet fotografies ells, han exposat a la Casa de Cultura i amb el projecte Obrim Mirades, on han participat molts nois i noies i realment ens hem quedat molt sorpresos de les fotografies, no? Activitats com la de Fem un museu, on participen no només persones amb transport autista, sinó una persona amb discapacitat amb una persona que no l'entén, de fer un projecte aquest any ha sigut la dansa, la que ha sigut protagonista, amb un èxit brutal, no? Tenim a la pàgina web una guia de recursos per persones amb TEA, amb un codi QR, on podeu accedir i veure tot el ventall de possibilitats i de recursos que tenim allà. Aquest any, per primera vegada, a banda que hi havia una cursa especials, el diumenge passat al Cross, amb més de 4.000 nois i noies, hem tingut una cursa amb nois amb TEA, en transport de l'espectre autista. Em sembla que han sigut unes 15 persones amb uns voluntaris on han fet el recorregut, on han guanyat una medalla, on han gaudit com molt, on han fet un esmorzar després i on, evidentment, les famílies aquí han tingut molt a veure, no? I això seria una mica la intervenció de l'Ajuntament i a mi m'agradaria fer-vos algunes preguntes, una o dues, més que res. Poquetes perquè ens queda poc Poquetes perquè ja sabem com és la tele i com ens tallen, però bueno, avui jo crec que si ens passem 10 minuts o 5 o 4 no ens fotrà la bronca ni molt menys. Esteu dient que aquest ingrés, no? Quan acaba el procés, o sigui, el dia que li digueu al Carles bé, demà cap a casa, quines garanties veieu que pot tenir el Carles i la seva dona, la Mar, quan arribin a casa? O sigui, seria comparatiu, per exemple, quan tu tens un fill i te l'emportes a casa i és nou, no? I dius, i ara què faig amb aquest noi i noia, no? Què passa? En quines condicions moltes vegades, quines garanties pot tenir la família o en quin estat d'ànim després de 3 mesos de lluita i de desgast aquestes pors, no? que deies que moltes vegades els hi tenim por, no? De les reaccions, no? Perquè aquestes rutines, aquestes coses, què passarà després, no? I en el cas, ojalà, en molts casos, perquè per això esteu, serà positiu,
quan és negatiu us replantegeu una continuïtat, malgrat que els recursos que has dit, però una continuïtat amb un plaç, o com ho feu això, com feu el seguiment? Bueno, sí que es verdad que aunque estén ingresados, el objetivo es que ya en la unidad ellos se incorporan al colegio, la unidad es abierta, rarísimo que nosotros no salgan de la unidad, es decir, solo aquellos que tienen alta peligrosidad, y es inicialmente. Por lo tanto, la unidad, a pesar de todo, es muy abierta, es decir, y entonces queremos que se expongan a la calle, que se expongan al ruido, porque en el fondo ahí también pues trabajamos con la familia, trabajamos con ellos, y luego que se expongan al colegio, y que el colegio también sea parte de que ellos aprendan qué es lo que se ha evaluado, qué tipo de planes funcionales se ha visto que funcionaban, y que esto se traspase al colegio. Pero evidentemente no existen recursos, y hay que decirlo así, porque no existen recursos donde un equipo que sepa de autismo va a recoger a la familia, a este chico, en este acompañamiento que además durante un tiempo va a necesitarse para mantener y transmitir, y que esa mejora que ha tenido dentro de la planta de hospitalización se mantenga, y no solo se mantenga, sino que se incorpore en la vida de esta persona, que yo creo que esto es necesario desarrollar, ¿no? Hay muchas cosas que hay que desarrollar, pero es esto, es decir, que es un poco lo que decía Víctor, esto no se trata de que tienes una depresión, te das una medicación, mejoras y ya está, ¿no? Es una persona que vive dentro de un entorno que no está adaptado para la persona, los colegios no están adaptados para ellos, ni siquiera a veces los colegios de educación especial, ¿eh? Entonces es ver también cómo este aprendizaje que tienes muy individualizado sobre las necesidades de cada uno, porque todos tienen necesidades muy diferentes, pues esto también, los sitios donde vienen estas personas se adaptan y tienen las ayudas necesarias para que ellos puedan vivir de la mejor manera, así como sus familias. Y yo también creo que las familias necesitan muchísima más ayuda. A ver, las familias que vienen a nuestra planta, yo creo que la mayoría de ellos no han salido a cenar juntos, la pareja de padres, es que nunca. Es decir, no han ido al cine. Es decir, cosas tan simples como eso, ¿no? Es decir, la limitación que tienen estas familias de llevar una vida, podríamos decir, normal, que es salir una vez en la vida a cenar, ¿eh? Y eso, pues es que yo creo que la mayoría de ellos te lo dicen que no. Sí. Sí. Y eso, por ejemplo, pienso que es esencial, porque dices, bueno, también las familias necesitan sentirse, ¿no? que son personas, que son parejas, que tienen también su propio espacio en la vida, y eso también no está resuelto para nada, tenemos muy poco respiro, tenemos muy pocas circunstancias también de apoyo, es decir, que todo esto supone pues cambios sociales, que además nuestra sociedad cada día va en una dirección contraria, es decir, cada día es más individualista, los colegios, los niños cada vez son más individualistas, hay más estigmatización, y necesitamos un cambio social importante hacia más colaboración. Tenemos problemas complejos que los gobiernos no van a ser capaces de suministrar todos los recursos económicos para nuestros problemas sociales, y necesitamos un cambio social donde haya mucha más colaboración por parte de las familias, por parte de la sociedad, para compensar pues, los problemas sociales que nos están viniendo. No solo pensar, bueno, sanidad, educación, no, yo creo que todos tenemos que hacer un cambio. Pues me parece maravilloso acabar. Se ha dicho todo. Con esto. Bueno, jo us volia agrair molt, sé que aneu, bueno, pues amb aquesta unitat teniu moltíssima feina, i venir aquí és un esforç gran per vosaltres. Us agraeixo a tots, crec que tot el que ha sortit ha sigut molt interessant.
Doncs moltes gràcies i bé recordar que hi ha molts més actes pel dia de 3 de desembre, del dia de la discapacitat, que és tota la setmana i especialment el diumenge al matí. Gràcies. Gràcies.